Dieta alta en carbohidratos, obvio, ¿no? Está relacionado con lo anterior. Dieta baja en proteínas, recordemos que las proteínas van a ser necesarias para la síntesis de enzimas. De esta manera, aquí dice, no coman en clases, por favor. ¿Qué es dislipidemia? Pueden tomar, pero no comer, se ve horrible lo que mastican. Chávez, Yanine, ¿no está? ¿Qué es el exceso de grasa o de colesterol, doctora? Perdón, otra vez, repite. ¿Se refiere a los niveles excesivos de grasa o colesterol? ¿O no? De lípidos en general, no te olvides. De lípidos en general. De todo lo que son lipoproteínas también. Chávez, Nadia, ¿no? ¿Fue la que habló o no? No, doctora, fue Saucedo. Ah, sí, porque Chávez yo tengo aquí malísimas notas y por eso me llamó mucho la atención. Saucedo. Uy, pero usted también, Tatiana, tiene faltas. Tiene que poner más interés, no se va a olvidar. Bien. Mm, ¿Qué es la gota? La gota puede aumentar los triglicéridos. A ver, ¿quién quiere participar? Más fácil calificar así. Es un tipo de artritis, ¿no, doctora? La artritis gotosa. Sí, Él sí, le he visto algo. Lo voy a mandar al grupo ahorita. ya está muy bien. ¿Qué es la gota? A ver, Fallo, desde el punto de vista bioquímico, a ver, vamos. es el fallo de la bioquímica de las purinas, algo relacionado al ácido úrico, doctora. Ya, entonces ordéname, Edgar. Parece que ayer estuviste en la clase y te felicito. La gente que tiene interés, así es, va a una clase a la otra. Porque no siempre se le entiende pues a la profesora ni a los profesores. Por ello, ¿saben que yo disfruto mucho de seguir pasando clases de todo, ¿no? Porque hay algo nuevo que siempre, o hay algo que se modifica. ¿Cómo te pasa eso, Lino? Sí, doctora, es verdad. ¿No es Pasa. cierto? Dime, habla. Doctora, algo que quería aportar igual, que considero importante, ¿no? Es que, por ejemplo, cuando hablábamos del catabolismo o la biotransformación del alcohol, es importante que ese catabolismo o biotransformación se ocupa cofactores, es decir, compuestos químicos no proteicos que catabolizan las reacciones químicas, ¿no? Y lo importante es que cuáles van a ser estos cofactores, por ejemplo, el complejo B. ¿Qué quiere decir? Que va a disminuir el complejo B. Y entonces el complejo B nos ayuda, por ejemplo, a la estimulación nerviosa. En las articulaciones está muy relacionado. Otra cosa, el alcohol disminuye los niveles de vitamina D. Entonces, al disminuir los niveles de vitamina D, no se va a absorber mucho calcio. Y entonces, ¿quiénes van a verse afectados? Los huesos, ¿no? Entonces, algo que podemos analizar, por ejemplo, las personas alcohólicas van a tener problemas en las articulaciones, van a empezar a caminar doblando las rodillas, no estirándolas bien. Entonces, tan solo ver nosotros esto en Eso se llama el pasito de Michael Jackson. Pasito es- lunar se llama. Tienes que aprender, Lino. Sí, sí, así es, doctora. Así es. Está bien. Excelente, Lino. Excelente. Ahora, sé honesto, sé Hidalgo. ¿Dónde has aprendido eso? Con usted, doctora, de usted. Gracias. Ya, todo para adelante. No, gracias, Lino. Lino, por ejemplo, es excelente. Qué hombre más interesado por la clase como ustedes, wow, como ustedes, ¿no? Y sacó la máxima nota en bioquímica y me alegra mucho que esté de auxiliar. Pero indudablemente, Lino, tú te debes de preguntar cada día cómo saqué esas notas. Si no sé esto, no domino esto y ahora sí recién lo entiendo. ¿Te pasa o no, Lino? Sí, la verdad que mucho por aprender falta bastante, no es nada de esto, nada. Por ello yo te sugiero que, por ejemplo, a clases de anatomía, tú sigas yendo, por ejemplo, solamente, y ahí recién le vas entendiendo. Una cosa es estudiar bajo presión para poder aprobar,
pero a veces no te das cuenta muy bien, no disfrutas como ahora tú disfrutas, ¿no? Y Y eso es lo por que eso, les pasa. Dime, dime. sí, por eso estoy auxiliar de anatomía, para seguir Ah, aprendiendo. yo di, solo ejemplo, yo di de anatomía, ¿no? Ahora, cuando eres auxiliar, eso es bueno, cuando eres auxiliar es que estás estudiando nuevamente y estás disfrutando. Nunca debemos hacerlo solo por el dinero, Lino. No, no estoy diciendo que usted lo haga por el dinero, pero muchas veces la gente solo es por tener, que está muy bien. Por ejemplo, a mí toda la vida me han pagado para estudiar, siempre he sido auxiliar. Entonces yo te digo, siempre me han pagado por estudiar, ¿no? Bueno, sigamos adelante. A ver, chiquilla, ¿dónde está? ¿Quién me habló? Está mi Melgar, Melgar. Eso. Debemos apuntar, Guaguas, que la gota es el resultado o es el conjunto de signos, de síntomas que resultan del aumento en la concentración del ácido úrico. Ahora, aquí lo importante es que alguien a la velocidad del rayo me indique qué es el ácido úrico. ¿Nadie? Vamos, vamos a inventar qué es el ácido úrico. Es que me estaba ordenando, doctora, para no seguir. Es el metabolito del catabolismo de los ácidos nucleicos, específicamente de las bases fúricas, adenina y guanina. Excelente, excelente. ¿No? Anótese todo el mundo, porque no creo que después se va a confundir con lo que ya hemos analizado ayer, Melgar. Entonces, ¿qué es la gota? Conjunto de signos de síntomas que resultan del aumento en la concentración plasmática del ácido úrico. Ahora, ¿qué es este? Este es el metabolito resultante del catabolismo de los ácidos nucleicos, específicamente de las bases úricas, que son dos, adenina y guanina. Ahora, hasta el momento no se tiene publicado, por lo menos hasta donde yo he podido leer, jóvenes, no se tiene especificado patologías relacionadas con fallos en el catabolismo de las bases pirimídicas, ¿eh? En algunos libros van a encontrar, no hay patologías, eso es muy atrevido, es muy, no, es muy audaz decir que no hay, por el momento no se ha publicado, ¿sí? De esa manera. Ahora bien, también habíamos analizado, Melgar, aunque no quiero atrasarme, cuando una persona tiene estas afecciones, entre comillas, de la gota, la dietoterapia es, ¿cuál es la dietoterapia? A ver, ¿quién sabe? Por favor, rapidito. Porque no solo es farmacoterapia, ¿no? ¿Cuál es el medicamento para la gota bobita? Melgar, vamos. El medicamento como tal, doctora, no lo busqué, pero sí recuerdo que es el bajo consumo de carne, específicamente roja, por el hecho de sus células cardíacas van a tener más núcleos. Entonces, al tener más núcleos, van a poseer más ácidos nucleicos, lo cual nos va a elevar el ácido úrico, que ya vimos que es un metabolito del catabolismo de esto. Y también lo que usted dijo es por no consumir también lo que es la cafeína, porque es un derivado de bases fúricas. Excelente. ¿Ves cómo te sirve el ir a clase? No me ha Sí, salido doctora, muy bien, gracias. pero esa es mi fibrilla muscular. ¿Sí? ¿Se acuerdan o no? Anatomista, ¿dónde está? Ahora, esta fibra, este uso muscular, esta fibrilla muscular, se caracteriza porque no tiene un núcleo nada más, sino tiene varios núcleos, ¿sí o no? ¿Se acuerdan o no? De anatomía, de histología. Tiene varios núcleos. ¿Qué hay en el núcleo? Ácidos nucleicos. Y el ácido nucleico puede tener bases púricas y puede tener bases pirimídicas. Entonces, si la persona come bastante carne roja, es decir, come músculos, está comiendo muchos núcleos, muchos ácidos nucleicos, muchas bases púricas, por lo tanto aumentará su ácido úrico. Por consiguiente, ustedes van a tener pacientes que van a acudir a su consulta y le va a indicar esto, ¿no? Me duelen mis articulaciones, particularmente el dedo gordo de su pie. ¿Por qué el dedo gordo? Por gravedad, nada más, por gravedad. No es que el ácido úrico prefiera el dedo gordo del pie derecho, no es por gravedad. Y entonces usted tiene que preguntarle, perfecto, ¿y qué ha hecho anoche? ¿Qué ha hecho ayer?
que ha cenado y le va a decir es que ayer era el matrimonio y consumimos carne roja, no le va a decir así, no hemos comido chancho, vaca, no sé qué le dirá, pero usted ya tiene que acordarse con todo eso. Y además bebió bastante alcohol. Y ¿qué pasa con el alcohol? Que impide, inhibe, disminuye la eliminación del ácido úrico. Todos ustedes, todos nosotros eliminamos ácido úrico. ¿Por dónde, Jimena Barberí, por dónde eliminamos ácido úrico? Volando. La orina, doctora. Eso, bien, muy bien. Entonces, todos los días nosotros estamos eliminando el ácido úrico. Sin embargo, cuando se está en una fiesta, bastante ingesta de músculos, es decir, de ácidos nucleicos y alcohol, el alcohol va a inhibir la eliminación del ácido úrico, más el aumento de los ácidos nucleicos que se ha consumido en la dieta, entonces esa persona va a llegar al día siguiente a su consultorio con este tipo de dolencias. Y esto es fácil, usted ya sacó su diagnóstico, ¿no es cierto? Puede pedir laboratorio y entonces el laboratorio le va a indicar unos valores de Jimena Quispe, valor normal de ácido úrico. ¿Ah? Adriana. ¿Cómo es? 3.5 a 7 miligramos por decilitro. Eso, de memoria. Mamá, ni ya me estabas haciendo falta. ¿Ya llegaste o Sí, no? es que estoy en la U. Estoy con frío, doctora. Ay, pobrecita. ¿Y sabes qué? Pensé justo en ti. Y dije, esta chica va a estar allá seguramente 5 de la mañana y hasta allá. De verdad. ¿No? Muy bien. La gota, entonces, de esta manera, jóvenes, el cuerpo va a priorizar también el metabolismo, el catabolismo de las bases púricas y se va a olvidar de la grasa. Lo mismo que con el alcohol, ¿no? Y en el embarazo, lo mismo. El cuerpo está dando prioridad al nuevo bebé. Evidentemente, en los 3 primeros meses, el cuerpo lo que quiere es sacar a ese cuerpo extraño, a ese embrión, por eso los vómitos. Quiere sacarlo por donde sea el cuerpo, ¿no? Bien, a eso se debe los vómitos. Y los glucocorticoides, recordemos que estos compuestos químicos que reciben el nombre de AIES, ¿no es cierto? Ahí está la dexametasona, están anotando, ¿verdad? Prednisona, hidrocortisona, clobetasona, metilprednisolona. Ahora, si no alcanzó a copiar todo, una mirada, cualquier libro de farmacología no le va a hacer daño, ¿no? Bien, entonces estos glucocorticoides. ¿Por qué se llaman glucocorticoides? Porque tienen glucosa, derivados de glucosa, pero además del ciclopentano perhidrogenantreno. Y son la copia del cortisol. Recuerde que el cortisol es nuestro compuesto natural de este grupo. Y ya la inteligencia del hombre hizo que se prepararan los glucocorticoides. Los glucocorticoides alteran el metabolismo de la glucosa. Aumentan la glucemia. Alteran la bioquímica del sodio. Alteran la bioquímica del calcio. Altera la bioquímica, todo es comillas, ¿no es cierto?, del sistema inmunitario. Son los peores medicamentos que podemos tener. Ahora, y me pregunta, pero ¿y por qué se tiene en farmacia? Porque en ciertas situaciones clínicas pueden salvar la vida de la persona. Por ejemplo, ¿en qué situaciones, Adrián? En situaciones del... Tú lo ves eso en la clínica todos los días. ¿Para qué situaciones se administra dexametasona, betametasona? Para la inflamación, doctora. Eso, para las alergias.
contra la vida y la muerte, hidrocortisona, un shock anafiláctico intravenoso, hidrocortisona, de 500 miligramos, de 100 miligramos. Ahora alguien me va a decir, es que, doctora, se está equivocando. Como estructura química fundamental o básica el ciclopentano perhidrofenantreno, que es el grupo básico de lo que nos dijo este compañero de los lípidos, que no lo son, pero se mueren por serlo, ¿se acuerdan? Acaba de explicar. Los lípidos se dividen en simples, compuestos y tercero, los otros. ¿Qué son los otros? No son lípidos, pero se mueren por serlo. Y eso es porque se caracterizan por tener el ciclopentano perhidrofenantreno como estructura química fundamental. Entonces, fíjense que estos glucocorticoides que afectan la bioquímica de todo. Por ello que no se debe prescribir. No es primera elección, salvo para salvar la vida, en este caso, de un shock anafiláctico por la vena. Pero también en crisis asmática, chiquillos, no se vayan a olvidar. Una persona que está con dificultad respiratoria, lo primero que tienes que hacer es dexametasona intramuscular. Y ya luego vas viendo todo lo demás. Entonces, sí son malos, pero en ciertas situaciones se tiene que analizar riesgo-beneficio, ¿no? Hiperlipoproteinemia familiar es la siguiente patología que tiene anotada ahí. Si me dice familiar, ¿qué me sugiere eso? A ver, la primera persona que quiera, Eva María. Es un trastorno genético, doctora. Exacto, cuando es familiar, mi amor, así tiene que ser, ¿no ven? Entonces, por ello, que cuando este Lino se quiera casar, lo primero que tiene que hacer a la candidata es examen de su genoma. ¿Qué genes tiene que pueden condicionar a tener, por ejemplo, en este caso, que haya una poca lipoproteína lipasa o tenga menos lipasa? Así como la intolerancia a la lactosa, me dejo entender, algunas familias van a tener déficit de este tipo de enzima. Hipotiroidismo. Hipotiroidismo. ¿Qué es eso? ¿Cómo se relaciona con los triglicéridos? Eva Condori. Ya, doctora, bueno, Buen como día. bien nosotros sabemos, buenos días, doctora, va a disculpar. Bien, las hormonas tiroideas van a regular el metabolismo, ¿no? La T3 y la T4 van a regular el metabolismo de los triglicéridos. ¿Cuáles son esas hormonas? La triiotironina y la tiroxina, la T3 y la T4. Van a regular la síntesis y la eliminación de los triglicéridos y el colesterol. ¿Qué ocurre cuando hay un hipotiroidismo, perdón? Prácticamente la glándula tiroides funciona de manera lenta, por así decirlo, y no cumple su función vital, que es producir. O sea, funciona pero de manera lenta. Sintetizar. Exacto. Y por lo tanto, el hígado se va a se va a hacer lento, ¿no? Ralentizar o algo por ahí. El hígado se vuelve lento y va a procesar poca sangre y el organismo no va a poder descomponer los triglicéridos que se deben catabolizar, ¿no? Entonces, Eva, por eso va. Ya, Eva, excelente. Así me gusta que lean. Ahora, termíname de escuchar, ¿no? T3 y T4 me ha dicho, ¿no? ¿Quién es la jefa? ¿Quién está por encima de la T3 y T4? Rapidito, Eva. La T3, doctora, la tiroxina. No, la T3, la T4, ¿quién es su jefe? ¿Quién sabe? Lino, ¿te acuerdas? TSH, anótense, hormona tiroidea estimulante. ¿Sí? Eva, ¿por qué le digo esto? Porque cuando usted pida el perfil tiroideo de su paciente, va a pedir T3, T4, pero tiene que pedir TSH más para que se sepa dónde está el fallo. Recuerden que el TSH ¿por quién es liberado? ¿Por qué parte de nuestro cuerpo? A ver, anatomía, Lino.
No se escucha. Ahora sí se escucha, Sí, doctora. sí, Por la hipófisis, doctora. exacto. ¿Dónde está esta glándula? El sistema nervioso a nivel del encéfalo. ¿Y en qué partecita del cráneo? ¿En qué hueso? En el esfenoides. El En la silla. fenoide, en la silla túnica. Excelente. Entonces, esta hipófisis es la que va a liberar la TSH, que va a estimular la síntesis de T3 y de T4. Entonces, a veces la glándula puede estar bien, la tiroides puede estar bien, pero el problema está en la hipófisis. ¿Mm? Por ello es que toda la vida usted tiene que acostumbrarse a pedir TSH, T3, T4. Más adelante va a ir aprendiendo más cosas, pero en bioquímica, por favor, yo tengo que enseñar eso, que sus jefes de T3 y T4 es la TSH. Y para poderlos relacionar, siempre pedir los tres. Por otra parte, tal como lo indicó Eva, yo las conozco a las, o le tengo un nombre a las hormonas tiroideas como las hormonas metiches. Están en todos los ciclos bioquímicos. Son las más importantes. Fíjense que del déficit de estas hormonas vamos a tener los cretinos, ¿no es cierto? Para que se den cuenta que la importancia que tiene. Entonces, como Eva nos indicaba, al estar metida en todos los ciclos, estas hormonas lo que hacen es ser directores de orquesta y todo funciona una maravilla. Por supuesto, si va a haber menos hormonas, el metabolismo va a ser lento. Es decir, el catabolismo de las grasas va a ser lento y las grasas se van a acumular. No como Eva me dijo, va a pasar a la sangre. Es cierto, va a haber, pero esa partecita te chispoteaste, Eva, y aquí estamos para enderezarlo, ¿no? Entonces, recuerden que para que dos moléculas reaccionen, su jefe son las enzimas y el jefe de la enzima es la hormona. Entonces ahí ya se entiende. Si la T3 funciona mal, la enzima, la lipasa va a funcionar menos también, a menor velocidad. Y esto se va a consolidar con un acúmulo de los triglicéridos. Ahora bien, pancreatitis. ¿Qué pasa con la pancreatitis? ¿Por qué tiene que ver? ¿Por qué tiene que afectar a los triglicéridos? ¿Por qué aumenta en una pancreatitis? ¿Quién encontró? Participación. Recuerde que el páncreas guaguas tiene una función exócrina y una función endocrina. La función exócrina en este apartado no me interesa, porque recuerden que el páncreas libera lipasa. Pero si va a estar con pancreatitis, no libera lipasa, ¿no ve? No libera lipasa. Si no libera lipasa, mejor la grasa que entró va a salir en forma de esteatorrea, ¿no es cierto? Diarrea con grasa. Entonces no me interesa esa parte. Pero analicemos la parte endocrina. Ahí nosotros tenemos al glucagón y a la insulina. La insulina, ¿qué es lo que provoca? Un aumento en el ingreso de la glucosa al interior de la célula para que se fosforile. ¿Estamos de acuerdo? La insulina favorece el ingreso de la glucosa al interior. Si está con pancreatitis, la liberación de insulina también se va a ver comprometida. ¿Sí o no? Se va a ver comprometida. Y entonces esto va a provocar fallos en la bioquímica de los triglicéridos. Por último, el síndrome nefrótico. ¿Quién quiere participar? ¿Qué es el síndrome nefrótico? Vamos, Mamani. Ya. Para empezar, los triglicéridos es una enfermedad genética, lo cual el cuerpo no tiende a... A ver, otra vez. A ver, es otra vez, mamá. Una enfermedad genética. ¿Qué dijo? Desde un principio, desde un principio. Una enfermedad genética. No. De lo Lino, cual, ¿qué dijo? A ver, Ocamacho. ¿Qué dijo? Algo de triglicéridos, creo.
Claro, a ver, a mí me ha parecido escuchar, para empezar, los triglicéridos son una enfermedad genética, eso le he escuchado, ¿o no? ¿Ves, Mamani, me estás entendiendo? A ver, ¿Sí? vuelve a repetir, no te estoy diciendo que está bien o mal, solo vuélvelo a repetir para que yo... Ya, entonces, ya de nuevo, entonces, ya. Es una enfermedad genética lo cual ¿Qué no cosa? tiende ¿Quién? el ¿Qué cuerpo, cosa? ¿Qué cosa es enfermedad? el síndrome Ah, de ya, yo te microanemia. entendí, los triglicéridos son una enfermedad genética. No, espera. Ya, vuelve a Ya, repetir, cero. ya, ya. El síndrome de quilomicronemia, anemia, es una enfermedad genética, lo cual es poco frecuente, en la que el cuerpo no tiende a metabolizar los triglicéridos. Entonces, esto se transforma en lipoproteínas, lo que genera los niveles altos de triglicéridos en la sangre. Ahora, las personas con este síndrome pueden solo ingerir entre 10 a 20 gramos de grasa al día. Ahora, los valores normales de triglicéridos serían menor a 150 miligramos por decilitro. Ya. Este síndrome nefrótico, ¿con qué órgano está relacionado, Mamani? Con la nefrona, lo cual la nefrona la ¿Con qué encontramos órgano? ¿Con qué en el órgano? riñón. No, con el riñón. Riñón. ¿Y está relacionado con el síndrome nefrítico? Nefrítico, ya que su mismo nombre al decir nefrítico se encuentra en el riñón, entonces lo cual sería que sí. ¿Y cuál sería la diferencia entre los dos? ¿O son lo mismo? Síndrome nefrítico. Está medio difícil ya. A ver, nefrítico. Eso es importante, por favor, por eso me estoy deteniendo para ver esta parte bioquímica. Tal vez así a priori podemos pensar, es lo mismo, uno es con O y el otro es con I. No, pero hay una gran diferencia bioquímica. El síndrome nefrótico se va a caracterizar por qué, ¿quién sabe? A diferencia del nefrítico. Doctora, ¿Qué cantidad de proteínas? Proteinuria. A ver, levanten la manita. Tuve que dar. Sergio, vamos. La característica principal del síndrome nefrótico es la proteinuria. Eso. ¿Dónde Y está Sergio? Dime. Y del nefrítico es el aumento de agua hacia la sangre, si no estoy mal. Ya. Entonces, lo más importante aquí que debemos diferenciar, jóvenes, es que en el síndrome nefrótico va a haber una gran eliminación de proteínas. Más de 3,5 gramos al día. Eso no hay que olvidarse, 3,5. Recuerde que la concentración normal de proteínas en orina es de 100 miligramos por decilitro. No es así, doctora, no se debe. Muy bien, Melgar, así me gusta, pues, así me gusta. ¿Viste que te valió la pena ir ayer a la clase? Y Sí, ayer doctora. todo el mundo me estaba tomando apunte, ¿no? Valor normal en orina, 100 miligramos. Es cero, no se vayan a olvidar. No debemos eliminar proteínas. Entonces, en este caso, esta persona se va a caracterizar porque va a tener bastante proteínas en orina. Y evidentemente va a haber una disminución de proteínas, particularmente de la albúmina en sangre. De esa manera usted tiene que comparar, ¿no? Ahora, alguien me va a decir, nos enseña síndrome nefrótico, y eso vamos a avanzar en medicina interna, más adelante, en 4º año, ¿no? Pero es que de aquí tiene que llevarse la base bioquímica. ¿Qué es lo que le distingue al síndrome nefrótico? La gran permeabilidad en las membranas de las nefronas y que van a hacer que se elimine gran cantidad de proteínas por orina.
Es decir, que la diálisis no va a funcionar. ¿Mm? ¿Qué es diálisis? Creo que ya lo habíamos visto en algún momento. Proceso mediante el cual la membrana plasmática deja pasar a los cristales, pero detiene a los amorfos, a los no cristales, en este caso son las proteínas. ¿Qué son los cristales? La urea, la creatinina, el ácido úrico, la sal, el potasio. Eso sí va a pasar por diálisis. Por ello que cuando un paciente tiene fallo renal, se le lleva al dializador. Ahora ya sabe qué es el dializador. Aparato que separa los compuestos cristalinos de los que no lo son a través del uso de una membrana semipermeable, ¿no? Bueno, ese es el síndrome de Frost. En el cuestionario se tiene investigue riesgo cardíaco y qué parámetros se evalúa, pero desde el punto de vista bioquímico. Aunque hay otros puntos de vista, como el SCORE, el Framigan, creo que le mandé en el WhatsApp, ¿se acuerda? He mandado hace 2 días, creo. No estoy hablando de eso, que es más clínico. A mí lo que me interesa aquí es la parte bioquímica. ¿Quién va a responder? Son los últimos minutos, por favor, destáquese. Rodríguez, Rodrigo, ¿está o no? Sí, doctora. Ya, a ver, ¿cuáles serán los factores que hay que tomar en cuenta? Los parámetros que se evalúa sería para un riesgo cardíaco, si no estoy mal, frecuencia cardíaca, ritmo cardíaco. Está muy bien, excelente, 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 todo, y los criterios mayores y los criterios menores de Framingham, todo eso, ¿no? Pero yo quiero aquí, relacionado con la bioquímica, Rodríguez, es tan elemental que no te estás dando cuenta. ¿Cuál es? ¿Nada, bobitas? ¿Qué tema estamos avanzando, pues? El aumento de colesterol y lípidos, doctora. Claro, claro. ¿Qué parámetros se evalúa? Entonces ahí definitivamente tiene que estar triglicéridos, tiene que estar colesterol, HDL, LDL, las lipoproteínas. Esa es la respuesta que le corresponde aquí. Y en la siguiente pregunta, ¿qué medicamentos reducen las concentraciones de triglicéridos? La última participación. ¿Con qué medicamentos disminuimos, bajamos los triglicéridos? Ahora, fíjense que el valor normal, acabamos de indicarlo, el valor normal de triglicéridos es menor de 150. Ahora, que una persona tenga 160, que tenga 200, 250, ¿va a iniciar farmacoterapia? No. Eso debe corregirse en principio con medidas higiénico-dietéticas, nada más. Pero si ya tuviera 300, 500, ahí sí. ¿Qué medicamentos? Besafibrato. Pues, muy bien, Villagón, ¿no? Ayer nadie sabía por qué el internet hace maravillas, ¿no ve? Ya, los fibratos, eso hay que tenerlo de memoria, fibrato. Y ahí el gengibrosilo se lleva la flor. Con eso me tienen que marchar para farmacología, por favor. Grifo, también busquen. Grifo, gengibrosilo. La niacina, no hay que olvidarnos. ¿La Niacina. estatina? ¿Qué? ¿La estatina? Ah, ¿O qué no? bien que has hablado, mamá. Estatinas, no Sí. para triglicéridos, no. Esa disminuye lo cual es la LDL y también los triglicéridos. Las estatinas disminuyen el colesterol. Y para la próxima clase, por favor, mucho nos demoramos, necesito que me sepan de memoria, ¿no ve?
¿Cuántos minutos tengo? Aquí. Lo que está anotado ahí, acetilcoenzima A más acetato, acetilcoenzima A, me va a dar hidroximetilglutarato. Por la hidroximetilglutarato sintasa. Y esta, por la hidroximetilglutarato reductasa, ya no es sintasa, sino reductasa, me va a dar mevalonato. Y este se va a convertir en el isopentil pirofosfato más el dimetil alil pirofosfato, me va a dar el geranil. Geranil pirofosfato más isopentil fosfato, me va a dar el farnesil isopirofosfato, más el farnesil pirofosfato, me va a dar el escualeno, lanosterol, colesterol. Todo eso está en su guía del próximo capítulo. Ya lo sabe de memoria, ¿no es? Ahora, fíjense que aquí está la hidroximetilglutaril reductasa. Es aquí que trabajan las estatinas. De esta manera tiene que ver la parte bioquímica del mecanismo de acción de la atorvastatina, simvastatina, robustatina. Trabajan a ese nivel. Todo esto está en su guía, ¿o no? Ayer a un compañero le dije, pase y empiece con su ciclo de la síntesis de colesterol. ¿Qué estaba haciendo, chiquilla? ¿Dónde está la que estaba ayer? Melgar, ¿qué estaba haciendo ese compañero? Que casi me mata de sorpresa. Agarró su texto y su texto me estaba copiando, ¿no? La pizarra. Sí, doctora. No tiene que ser de memoria o ahora, ¿sí? Además no les estoy pidiendo fórmulas, aunque es muy facilita, son muy fáciles, son 6 carbonos nomás, que hay que ir modificando por todo lado. No es difícil aprenderse también las estructuras. Pero en medicina me contento de que sepan que el geranil me va a dar farnesil y este me va a dar escualeno y lanosterol. Con eso yo estoy feliz, ¿sí? Muy bien. Nos queda 1 minuto y 18. Cabalingo, ¿no? Otra vez igual, 8:25 hemos terminado. Para la próxima clase, colesterol tenemos, vamos a hacer colesterol muy rápidamente porque ya he visto cómo es que tiene que estudiar. Un poquitín más ya es su responsabilidad de cada uno de ustedes de estudiar cómo es que, por ejemplo, afectan los beta bloqueantes en el aumento del colesterol, que está en el siguiente tema. No solamente de memoria, Flores Valderrama, no solamente beta bloqueantes, cirrosis, colestasis. ¿Qué es colestasis? ¿Y cómo es que la colestasis afecta en la concentración? Ustedes tienen que buscarle la explicación bioquímica. Si hay alguna dificultad, sería solamente eso, que en clases me lo tiene que preguntar. Ya no me puedo detener como lo hemos hecho hoy día. De lo contrario, no voy a terminar los temas. Entonces, Lino, para la próxima clase pide nomás los dos, como habíamos contemplado, triglicéridos y colesterol. ¿Sí? Eso vamos a hacer la próxima clase. Recuerde que para la próxima clase tiene que entrar con su papel sábana de colesterol, si no, no va a entrar. Ayer la mitad del curso no entró. No sé si saben